Capítulo 11. La gente era adaptable y los ciudadanos de Greenside no eran diferentes. Tanto la población original como la nueva aceptaron su nueva realidad. La actividad previamente frenética cayó en una rutina predecible. Ninguno estaba más aburrido que él. Kai no había hecho nuevos amigos. Explorar solo no era divertido y todavía no se sentía seguro fuera de las calles principales. Kai caminó a casa exhausto, había ido a nadar y mordió un poco más de lo que podía masticar. Hoy tenía que preparar la cena, que consistía en unas cuantas verduras hervidas y pescado. Fue una comida triste, pero aunque nunca había sido bueno cocinando, Kea era aún peor. Alana llegó a casa con Eleni media hora después y la familia se reunió para cenar. Gracias por cocinar, querida, huele increíble, dijo Alana con una sonrisa. Tan mentiroso. Kai interiormente puso los ojos en blanco. Apreciaba el sentimiento, pero lo mejor a lo que podía aspirar era a un olor y un sabor suaves. Estás mejorando, dijo Eleni. Su mentira no sonó tan convincente. Sí, tal vez en un par de años tus platos no sepan a arena, comentó Keandra en un susurro lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Puedes cocinar la próxima vez, dijo Kai, mirándola. Oh, creo que lo haré. Ella nunca retrocedió. ¿También vas a pagar por un curandero después de que suframos una intoxicación alimentaria? No iba a dejarla ganar tan fácilmente. Kea miró decepcionada su vaso vacío. La próxima vez que cocines recordaré traer un vaso de agua de mar. Solo puede mejorar el sabor. El ida y vuelta se prolongó durante un rato antes de que Alana calmara la situación. Eleni los ignoró, acostumbrada desde hacía mucho tiempo a sus disputas. Kai, ¿vendrías a caminar conmigo?, preguntó Alana, después de cenar. Kai la siguió afuera, su madre quería hablar con un poco de privacidad que las delgadas paredes de su casa no permitían. Lamento haber discutido con Kea, incluso si ella fue quien empezó. Kai se disculpó a medias. Alana sonrió divertida, es bueno escuchar eso, pero no era de esto de lo que quería hablar. Greenside era muy grande y no tenía muchas atracciones. Podrían dirigirse hacia los campos cultivados o hacia el mar. Esta vez eligieron lo último. Se quedaron mirando la extensión azul situada en la orilla rocosa. Kai, recuerda que después de obtener Mana Sans decidimos conseguirte un maestro a tiempo. Con todo lo que ha estado pasando, bueno, claramente las cosas no salieron como se esperaba. Pero ahora estoy buscando a alguien. Kai tuvo que tomarse un momento para recordar de qué estaba hablando. Después de que los obligaron a mudarse, él ya había hecho las paces de que eso nunca sucedería. Mamá, está bien, no necesito un maestro. Puedo esperar unos años más, dijo Kai, encogiéndose de hombros. No te preocupes por el dinero, encontraré la manera de hacerlo realidad. Era agradable que su madre quisiera ayudar, pero él sabía que con 3 bocas que alimentar apenas podían sobrevivir. Mamá, no necesito uno. Puedo entrenar bien solo. Cariño, sería un desperdicio no cultivar tu talento. No se trata solo de aprender sobre habilidades de maná, mejorar tus habilidades también te dará XP para mejorar tu carrera más rápido. Sé que ya alcanzaste tu primera mejora hace un tiempo y estás en camino a la segunda, ¿no quieres llegar más rápido? Recuerdo que preguntaste cómo aumentar el número de espacios de habilidad. Bueno, la única manera es avanzar tu grado de carrera a naranja. Confía en mí, cariño. Ahora, eso explica algunas cosas. Kai se tomó un momento para digerir la nueva información, tendría mucho en qué pensar más tarde. Aunque fue tentador, se mostró firme en su decisión. No tienes que preocuparte, mamá, ya tuve mi segunda mejora, puedo hacerlo yo solo. Su mente todavía estaba pensando en todas las implicaciones de la nueva revelación. Quizás por eso no se dio cuenta inmediatamente de que su madre se había quedado en silencio. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de su error. ¿Cómo no pudiste decirme que ya alcanzaste la cima de rojo, Kai? Alana se puso de pie en actitud de regaño. Antes de que Kai pudiera tartamudear una respuesta, ella había comenzado a caminar de un lado a otro frente a él. Es culpa mía por no darme cuenta, ¿cómo no iba a pensar en ello? Debería haber actuado antes. Kai casi podía ver el cerebro de Alana a toda marcha mientras encontraba formas de asumir toda la culpa de alguna manera. Buscaré a alguien a primera hora de la mañana. No, no puedo conformarme con alguien que no lo merece, encontraré al mejor maestro de toda esta isla, está decidido. Mamá, punto.
No te preocupes, ningún mago en su sano juicio rechazaría a un aprendiz tan talentoso. Kai intentó discutir, pero no importaba lo que dijera, Alana no escuchaba. Solo pudo hacerle prometer que no arruinaría a su familia. Sin embargo, cuando la vio hacer cálculos mentales, estuvo seguro de que planeaba aceptar otro trabajo. Maldita sea, mi estúpida boca. No era que no quisiera un maestro, pero con lo que podían pagar no esperaba mucho. Incluso si fuera un genio, lo cual era discutible, no creía que alguien le enseñara gratis. Durante mucho tiempo razonó que si mostraba su progreso real, probablemente podría encontrar a alguien que quisiera invertir en él, pero habría condiciones. En el lado positivo, podía alardear libremente frente a Kea y hacerla ponerse verde de envidia. Era finales del verano cuando Kai estuvo profundamente tentado de gritar en voz alta su estado para hacer callar a Kea. Después de su 7º cumpleaños, ella comenzó a atormentarlo implacablemente con todo lo que ahora podía hacer. Kai, ¿por qué no comparamos cuánta experiencia de vida obtuvimos hoy? Ah, claro que no puedes. Tienes que esperar una semana, ¿cómo podría olvidarlo? Keandra puso una expresión de asombro, luchando por borrar la sonrisa de su rostro. Lo siento mucho, no parecía disculparse en lo más mínimo, ¿por qué no lo comprobamos a principios de semana entonces? Kai respiró hondo y la ignoró, pero eso no la disuadió en lo más mínimo. Oh, olvidé que ni siquiera puedes cambiar la hora y todavía está pegada al día y hora aleatorios de la semana en que naciste. Ella era más implacable que las olas rompiendo en la orilla. Se enteró de que él tenía una habilidad de mana y esta era su oportunidad de vengarse de él por ser mejor que ella. Lo único que lamentaba era no haberla molestado más cuando ella se enteró accidentalmente. Salió corriendo de la casa antes de que Kea comenzara su monólogo sobre las notificaciones por tercera vez. A ella nunca le importaron las complejidades de la guía hasta ahora y se burló de él por ser un ratón de biblioteca, aquí no tenían la palabra nerd. Ahora, de repente, tenía que decirle la cosa más insignificante que podía hacer. Al poco tiempo tuvo que regresar a casa. Ella todavía estaba esperando allí como un gato observando a un ratón caminar hacia su inevitable muerte. No te preocupes, Kai, algún día serás tan bueno como yo. Quiero decir, seré incluso mejor entonces, pero ya sabes, no puedo evitarlo. Kea le dio una palmada en el hombro. Kai no iba a darle la satisfacción de una reacción, ¿no tenías que salir a hacer lo tuyo? Lo tuyo, ¿te refieres a mi celebración por cumplir 7 años, a la que eres demasiado joven para asistir, esa ceremonia súper importante en la vida de cualquier persona? Sí, esa tonta tradición también la haré dentro de 1 año y medio. ¿Cuándo? Hacer. Tú, dejar. Kea sonrió, estaba esperando que volvieras para irte. No. Extrañame. También. Mucho. Con una carcajada, ella salió y sus oídos finalmente pudieron descansar. Una vez por temporada, todos los niños que recientemente cumplieron 7 años y desbloquearon su primer sello participaron en una ceremonia que simbolizaba su primer paso hacia la edad adulta. A partir de entonces se animó a los niños a pensar en la profesión que querían y trabajar para lograrla. La ceremonia consistía en asumir esa responsabilidad y pedir orientación a los espíritus de las islas o algo por el estilo. Era simplemente una tradición aburrida que no se le permitía ver. Eleni se había quedado en casa para hacerle compañía, lo que le hacía sentirse aún más patético. Después de convencerlo un poco, aceptó dejar que su hermana mayor lo ayudara a preparar el almuerzo para cuando Alana y Kea regresaran. Podría aprender algo para demostrar de una vez por todas que sus habilidades culinarias eran superiores a las de Kea. Siguiendo las instrucciones de su hermana mayor, Kai se puso a trabajar. No quedó tan bueno como esperaba, pero las verduras no estaban demasiado cocidas y el pescado estaba crujiente. No tenía idea de cómo su madre hacía que su sabor fuera mucho mejor, usando solo sal y algunas hierbas que crecían en su jardín. Al menos pudo usar la comida para protegerse de las molestias de Kea. Después de regresar, actuó como si de alguna manera se hubiera convertido en adulta en un par de horas. Gracias a los espíritus que su madre lo salvó cuando terminaron, Kai, ayúdame a llenar los recipientes de agua. Sí, mamá. 5 años en este mundo y sigo extrañando el agua del grifo. Era muy tedioso tener que ir al arroyo a llenar baldes de agua todos los días. Una vez afuera, Kai notó que su madre estaba más animada de lo habitual. Kai, tengo buenas noticias, te encontré un maestro. Ella era la viva imagen de la emoción. Kai de repente se sintió preocupado. Mamá, ¿vendiste nuestra casa? Obviamente no, punto. ¿Pediste un préstamo?
Te dije que encontraría a alguien con quien pudiéramos permitir. ¿Quizás le vendiste que a alguien? No seas ridículo, yo. Tienes razón, nadie la compraría. Entonces, ¿cómo encontraste que soy un maestro increíble? ¿Estás seguro de que no es una estafa? Kai Thailand. Alana deletreó lentamente su nombre y cerró la boca atrapando innumerables palabras en su interior. ¿Tienes tan poca fe en tu madre? Parecía un poco herida. Kai bajó la mirada, podría haberse cedido un poco, lo siento, mamá. Debería escuchar lo que encontraste primero. Por cómo Alana volvió a sonreír un momento después, Kai recordó que Kea debía haberse parecido a alguien. No es exactamente un maestro. Kai levantó una ceja para que ella continuara, tal vez su primera reacción no fue completamente injustificada. Entonces, escuché de un mago retirado que está buscando a alguien que le ayude en su casa. ¿Quieres que sea un sirviente y esperas que este bicho raro que vive en medio de la jungla me enseñe algo? No seas ridículo, en primer lugar, es una maga muy distinguida. Pensé que tal vez me contrataría y podríamos negociar que nos pagaran por las lecciones. Mamá, no puedes dejar todo por mí, ¿quién se hará cargo de él y Kea? Eleni encontró trabajo y yo he ahorrado suficiente para un tiempo. No parecía que su madre fuera a dar marcha atrás, así que Kai intentó otro enfoque. ¿Dónde exactamente oíste hablar de este mago? Alana murmuró algo. Repítelo. Tali me dijo que terminó en su propiedad cuando intentaba llegar a Silk Spring durante la hambruna y dijo que un mago la recibió durante todo el invierno. La vieja Tali, la vieja bruja loca que vende pescado en el mercado, insistiendo en que su pescado completamente común, un poco mediocre si me preguntas, ¿es algún raro espécimen mágico que cayó del cielo encima de su casa durante una tormenta, ese viejo Tali? Kai, ¿quién te enseñó a hablar así? Deberías mostrar más respeto a los antiguos miembros de nuestra comunidad. ¿Sabes que una vez tiñó su pescado con unas algas extrañas para otra de sus locas historias y provocó intoxicación alimentaria a media docena de familias? 2. Eso es un viejo malentendido. Fue hace 2 meses como máximo. A Alana le costó mucho mantener la cara seria ante eso. Cariño, deja de discutir tan bien. No tengo idea de cómo di a luz a un monstruo de lengua tan plateada. Eres mi hijo y harás lo que te diga. Con el paso de los años, comprendió que la gente tenía un estándar diferente para las rarezas en este mundo. Su madre pensaba que era muy precoz y aprendía nuevas palabras leyendo los libros de su padre. Kai se preguntó si debería preocuparse de que estuvieran desarrollando una relación tan extraña. Después del accidente, dejó de comportarse como un niño y trató de parecerse un poco más a su padre. Incluso después de todos estos meses, se sentía extraño no escuchar su voz en la casa. Claro, mamá, podemos irnos. Será una bonita historia que contar en el mercado. No seas tan pesimista, confirmé con otros lugareños que alguien vive solo entre aquí y Silk Spring. No era raro que los forasteros se retiraran del archipiélago incluso antes de los últimos cambios. Y ella quiere contratar una sirvienta. Su tono comunicaba todo el escepticismo que sentía. Si esperamos a confirmar el rumor, alguien más podría aprovecharse. Necesitamos verlo por nosotros mismos y luego podremos negociar un acuerdo cuando sepamos más. Eres tan talentoso que cualquier mago estaría loco si no te aceptara. Alana se puso un poco más seria. Sé que es exagerado, pero como mucho hacemos un pequeño viaje para nada. Puede ser una gran oportunidad y no vamos a encontrar nada mejor aquí. No estaba muy convencido, ¿no podemos esperar hasta que tenga 7 años? Por lo general, esa era la norma y su situación sería más estable para entonces. Después de mucho ir y venir, pudo convencerla de que esperara hasta la primavera, después de su 6º cumpleaños. No era lo ideal, pero Alana estaba siendo más terca que él. El tiempo pasó volando y las cosas no salieron exactamente como él había planeado. Una semana después de su 6º cumpleaños estaban caminando por la jungla de Beerid. El camino era una línea apenas visible en el suelo, la mayoría de las veces cubierta por malezas y arbustos demasiado crecidos. Si no hubiera seguido la costa con algunos cortes en el bosque, ya se habrían perdido varias veces. Habían aprovechado la marea baja para el primer tramo del camino y luego continuaron por este camino falso. Los árboles detenían la brisa del mar. La ropa se les pegó a la piel por el sudor después de la primera hora. Este fue el 4.º día. De alguna manera, cuanto más se alejaban de Greenside, mejor era la humedad. Ese lugar realmente era un infierno en la tierra.
Había menos insectos de los que cabría esperar ya que se quedaron al borde de la jungla. Parecía que los humanos aún tenían que propagar mosquitos y otras especies invasoras a todos los rincones del mundo en el Aides. Solo estaban presentes las plagas nativas del archipiélago de Bacuaidé, zumbando molestamente cerca de su cara, pero podría ser mucho peor. La carretera iba hacia el norte a lo largo de la costa oriental. Solía unir muchas aldeas pequeñas, pero ahora el asentamiento más cercano era Seal Spring, más allá del bosque. Probablemente la razón por la que este camino parecía abandonado. Mamá, ¿estás segura de que alguien vive aquí? Estoy seguro de que debemos estar cerca. Kai estaba cada vez más convencido de que todo había sido un gran error. Se sentía miserable, tenía las piernas cansadas y estaba todo pegajoso por el sudor. Simplemente se alegraba de no apestar como un adulto, pero el olor no era agradable. En comparación, Alana parecía haber salido a dar un paseo. Ella también parecía un poco fatigada, pero comparada con él era como si saliera de un spa. Incluso llevaba todos los suministros para el viaje. No sabía mucho sobre su estatus o profesión, pero ella debía tener un enfoque físico más alto de lo que pensaba o alguna habilidad útil. Si no encontraban nada, probablemente podría usarlo para hacerla responder algunas preguntas en el camino de regreso. Mirar. Alana lo despertó de sus cavilaciones, señalando un lugar indistinguible entre la exuberante vegetación. Solo cuando se acercó, notó una abertura entre los árboles con un camino tan mal mantenido como el que estaban. Sin otra opción, lo siguió de mala gana. Su destino estaba solo un poco más lejos. Los árboles se abrieron para revelar una pequeña bahía con una larga playa con arena real, no las rocas y guijarros de Greenside. Kai no podía creer lo que veía. Todo el lugar parecía una fotografía con corrección de color, pero no tanto como para parecer falso o poco atractivo. Las plantas eran más verdes, las flores más coloridas. Incluso la arena y el agua de algún modo tenían mejor aspecto. En el centro de todo, una magnífica mansión se extendía a lo largo de la costa con múltiples edificios secundarios unidos. A pesar de su imponente apariencia, el blanco y los cálidos tonos tierra con toques azules hicieron que encajara perfectamente en el paisaje. Parecía como había imaginado que sería la residencia secreta de un narcotraficante en la selva amazónica. Probablemente fue una de las villas en las que el gobernador se inspiró para iniciar su proyecto, solo que 4 o 5 veces mejor. Después de un minuto de asombro, fue el primero en recuperar los sentidos. Mamá, estoy feliz de que haya alguien aquí, pero dudo que vayan a contratarme a mí o a ti. Pensé que encontraríamos a una anciana loca viviendo en una choza, no a alguien que pudiera comprar todo Greenside 2 veces. Había repasado muchos escenarios en su cabeza, pero aún así lo sorprendieron desprevenido. Estaban fuera de su alcance. Alana se recompuso, vamos Kai, como mucho van a decir que no, siempre es positivo conocer a nuestro vecino más cercano. Si son tan ricos, ella debe ser una maga muy poderosa, nunca encontraremos a alguien mejor. Mamá, me veo terrible, ¿qué impresión voy a dar? Conocer y hablar con extraños nunca había sido su fuerte. Kai, nos vamos. Recuerda ser respetuoso. Siempre estoy resp. Claro que sí, cariño. Además, recuerda no mirar demasiado como lo haces habitualmente. Y por el bien de los espíritus, no uses tu tono sarcástico. Alana no esperó a que respondiera, lo agarró del brazo y comenzó a marchar hacia la mansión. Capítulo 12. No había valla ni puerta, así que siguieron el camino pavimentado hacia el edificio principal. Sus ojos todavía intentaban captar el tranquilo esplendor de la finca. Quizás por eso no se dieron cuenta cuando un hombre apareció de repente frente a ellos como una ráfaga de viento. Kai parpadeó para asegurarse de que sus ojos no lo engañaran. Se había distraído mirando a su alrededor, pero no lo había visto venir. ¿Se teletransportó o es así de rápido? Recordó que los ejecutores de la República mostraban habilidades sobrehumanas, pero nada como esto. Kai apretó la mano de su madre para mantener la calma. El extraño tenía ojos azul helado y piel blanca, incluso más pálida que la gente de la República. Parecía tener 20 y tantos años con una expresión que oscilaba entre aburrido y molesto, como si no pudiera esperar para deshacerse de ellos. Superando la sorpresa, Alana comenzó a hablar respetuosamente. Saludos, soy Alana y este es mi hijo, Kai, estamos aquí para... El hombre los interrumpió, sé por qué están aquí. Venir. La vieja loca dueña de esta casa está por aquí. Dijo con un toque de alegría en su voz. Se dio la vuelta y comenzó a caminar.
Mierda. ¿Cómo diablos me escuchó? Su último vestigio de calma se derritió en ese instante, pero no podía huir ahora. De mala gana siguió al extraño hombre. Kai supuso que debía ser el mayordomo o algo así. Alana parecía radiante. Después de ver la propiedad, probablemente esperaba que la echaran o la despidieran con algunas palabras amables. A pesar de la fría bienvenida, esto ya era una buena señal en su opinión. En cambio, Kai estaba imaginando todas las cosas que podrían salir mal. Fueron conducidos alrededor del edificio principal hacia un gran pabellón que proporcionaba sombra al borde de la playa. Cuanto más se acercaban a la mansión, más ansioso se sentía Kai. No podía respirar, el aire se sentía denso, casi sólido en sus pulmones. No fue por la humedad, esto fue diferente. Se preguntó si así era como se sentía la gente al acudir a una entrevista de trabajo. Si el mayordomo era así de aterrador, la bruja propietaria de esta villa probablemente podría convertirlo en una rana con un movimiento de su dedo meñique. Con cada segundo que pasaba la tensión aumentaba, pero Kai aún no podía ver al misterioso mago. Caminaban tan dolorosamente lento que deseó poder correr y terminar con esto de una vez. Kai caminó sobre la punta de los pies para echar un vistazo al interior del pabellón. Todo este lugar le hizo querer huir. Maldita sea, mi altura. A pesar de todos sus esfuerzos, solo pudo ver una mesita y unas cuantas sillas vacías. Estaba tan concentrado que no se dio cuenta de que el mayordomo no los estaba guiando allí, sino hacia un lado. Fue necesario que su madre le diera unos golpecitos en la espalda para finalmente darse cuenta del dueño de la casa. No sabía qué esperar, pero eso no era todo. En una silla de playa yacía una mujer tomando el sol que parecía sacada de la portada de una revista. Llevaba lo que parecía un bikini blanco y un par de gafas de sol oscuras. No podía tener más de 50 años y estar en buena forma. Kai se quedó sin palabras. Viviendo en una isla tropical estaba acostumbrado a ver gente medio desnuda, había dejado de encontrarlo raro hacía mucho tiempo. Su atuendo lo sorprendió aún más porque esperaba una anciana vestida con una bata y un sombrero elegante. Los únicos elementos que le daban una sensación vagamente mística eran un par de aretes con rubíes en forma de lágrima y una pulsera dorada con algunas inscripciones extrañas en su muñeca derecha. Su bikini parecía demasiado moderno, pero había visto prendas similares por ahí, incluso si generalmente estaban hechas para comodidad y no para lucir bien. Las gafas eran una historia similar, si querías algo para protegerte del sol, no había muchas formas con las que pudieras elegir. Esperaron a un lado a que ella se levantara con indiferencia y los reconociera. Era alta, al menos tan alta como lo había sido su padre. Su piel era un tono más oscura que la de él y con una nariz recta y pómulos altos parecía una modelo india jubilada. No era joven, pero Kai no podía ver ni una arruga en su piel tensa. Al darse cuenta de que la estaba mirando como un pez muerto, bajó la mirada como su madre, tratando de parecer respetuoso. Los escaneó de arriba a abajo con una mirada. Se volvió muy consciente de su apariencia desordenada. Si sus figuras desaliñadas la molestaban, no lo dejó ver. Se quitó las gafas, su expresión era impenetrable. La mirada de Kai fue inmediatamente capturada por sus ojos naranjas, como los de un tigre listo para saltar. Gracias, Elías. Ella sintió con la cabeza al hombre pálido. Cuando Kai se giró para mirar, el mayordomo ya se había ido. La mirada del mago se volvió hacia ellos. Kai estaba sudando a mares, deseando poder estar en cualquier otro lugar. Se sintió asfixiado pero intentó parecer tan tranquilo como su madre. Después de unos segundos más mirándolos, especialmente a él, como si pudiera ver a través de sus almas, caminó hacia el pabellón con gracia casual. No parecía que ella lo estuviera intentando siquiera, simplemente tenía cierta seriedad en cada uno de sus movimientos que él no podía identificar. Por favor, dime que no puede leer la mente. Vamos. Señaló los asientos bajo la sombra. Su tono fue brusco, pero no duro, con un acento que Kai no reconoció. Una vez en el pabellón, se puso una bata de seda azul bordada que parecía más cara que su casa y sirvió 3 vasos de líquido verde lima de una jarra. Les ofreció una bandeja llena de frutas cortadas y otros dulces que parecían una especie de pastelitos. Kai no se atrevió a negarse y agarró el vaso. Olía a limón y hacía sorprendentemente frío, pero todavía apenas podía respirar, y mucho menos comer o beber algo. Yo soy. Alana intentó presentarse. Sé sus nombres, no es necesario que los repita. Puedes llamarme señora Viria. Ahora dime qué esperabas obtener al venir aquí.
Una vez más, su tono no fue hostil, pero tampoco cálido. Era el tono que usaría una mujer policía para interrogar a alguien que podría ser tanto testigo como sospechoso. Alana empezó de nuevo, intentando recuperar la confianza. Lady Deria, espero que no seamos una molestia y gracias por la hospitalidad. Hemos venido aquí porque escuché de alguien a quien hospedaste durante el último invierno que tal vez estés buscando a alguien para contratar. Kai nunca había oído a su madre hablar con tanto respeto a nadie. Los isleños eran gente casual, el único título que alguna vez usaron fue el de anciano. Viria tomó un sorbo de su bebida y se acomodó en su asiento. Recuerdo a esa mujer, le ofrecimos refugio a ella y a su familia por un par de noches. Teodora encontró sus historias muy divertidas. Y sí, de vez en cuando contratábamos gente de los pueblos cercanos para hacer algunos recados. Luego la República los disolvió e hizo las cosas mucho más incómodas. Pero no sois las primeras personas que vienen a mi casa desde entonces. Si caminó hasta aquí esperando que le pagara en oro o plata, está muy equivocado, o la situación en la que vives es tan mala que tienes que caminar hasta aquí para encontrar empleo. Escuchamos que eras una maga poderosa, Lady Deria. Alana la miró buscando confirmación, pero la maga no mostró ningún indicio en su rostro, por lo que su madre continuó hablando antes de que pudiera parecer grosero. Mi hijo ha desbloqueado la habilidad Mana Sans sin guía. Antes de que la República decidiera mudarnos, mi difunto esposo le enseñó lo poco que sabía. Ahora estoy buscando un profesor, pero no he oído hablar de ninguno tan cualificado como tú. Entiendo que su tiempo debe ser muy valioso, pero cualquier consejo que pueda darle no tendrá precio. Estoy dispuesto a hacer cualquier trabajo para pagarlo. ¿Era su marido un mago? Una investigadora, Lady Deria. Era del continente y tenía algunos conocimientos básicos de las habilidades de Mana. Viria sintió, y la razón por la que aún no has encontrado un maestro es que no puedes pagarle, ¿es correcto? Alana vaciló por un momento. Dime la verdad, querida, la sabré de todos modos. Sí, eso es correcto, señora Viria. No lo preguntaría si no pensara que, de lo contrario, estaría desperdiciando el talento de mi hijo. Viria enarcó una ceja y se volvió hacia él. Si sus manos no estuvieran agarrando su bebida, habrían empezado a temblar. ¿Cuántos años tienes, niña? Al ver su vacilación, Alana respondió por él, tiene 6 años. Viria levantó la mano para detenerla. Si tengo que considerar enseñarle algo, él debe poder hablar por sí mismo. Sus ojos naranjas se volvieron hacia él. Kai hizo todo lo posible para sonar confiado. Cumplí 6 años hace 10 días, Lady Deria. Intentó parecer lo más respetuoso posible, esperando no parecer estreñido. ¿Y si aprendiste Mana Sans antes de que el gobernador expropiara tus casas en su problemático proyecto de transformar este pacífico archipiélago en un ruidoso centro turístico? Debiste haberlo aprendido cuando tenías alrededor de 3 años. Fue en mi segundo cumpleaños. Kai interrumpió, luego recordó y añadió, Lady Deria. Ella lo miró como desafiándolo a interrumpirla una vez más. Kai intentó hacerse aún más pequeño de lo que era. Entonces lo aprendiste a las 2. Ella realmente debe haber tenido una manera de saber si estaban diciendo la verdad por cómo parecía estar considerando los hechos. Pero en lugar de sentirse tranquilo, Kai se sintió más alarmado. Sabía que había magia real en este mundo, pero hasta ahora solo había presenciado ejemplos domesticados de ella. Esta fue la primera vez que sintió que estaba frente a algo más allá de su comprensión. Había algo en ella, como si cada gesto casual hubiera sido estudiado minuciosamente, como si su presencia distorsionara la realidad misma. Incluso sentado casualmente en una silla, sentía que ella pertenecía a una especie humana diferente a la de él. Elías. Tan pronto como Viria pronunció su nombre, el hombre pálido apareció junto a ellos, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Habla con esta mujer para saber que puede adquirir y fijar un cronograma de entrega. Alana casi cae de rodillas en agradecimiento. Gracias, Lady Deria, es demasiado generosa. Espera para agradecerme, querida, todavía tengo que decidirme. Pero como viniste hasta mi casa, será mejor que seas útil y consigas un trabajo. Ha sido muy molesto tener que depender únicamente de la entrega por barco de productos frescos. Hablaré con el niño a solas antes de tomar una decisión. Una manta mojada cubrió la emoción de Alana, pero ella trató de ocultarlo y siguió a Ilaiche. Antes de irse, miró a Kai y pronunció algunas palabras de aliento. Si Alana vio su emoción amortiguada, Kai sintió que el destino estaba sobre él cuando su madre se alejó y desapareció dentro del edificio principal.
Por favor, no me dejes solo. La ardiente mirada naranja de Viria se sentía más mortal que el ojo de Mordor. Kai miró fijamente esos ojos penetrantes, completamente aterrorizado. Niño, si orinas en mi silla vas a tener que comprarme una nueva. Era difícil saber si se estaba burlando de él porque su tono era completamente plano. Pero eso encendió una pequeña llama en él. ¿Qué carajo estoy haciendo? Dejar de actuar como un gato asustado y hacerme crecer la puta columna. Ella no te va a comer. Estoy 90% seguro de que su piel eterna no se mantiene bañándose en sangre de niños. Sintiéndose un poco más tranquila, Kai se enderezó un poco y se preparó para responder sus preguntas. Viria le dedicó una casi imperceptible sonrisa de agradecimiento. Bien podría haberlo imaginado ya que su rostro volvió a convertirse en una máscara de piedra un momento después. Entonces, niña, te haré algunas preguntas para aclarar algunos hechos. Una respuesta de sí o no será suficiente. Sí, señora Viria. Y suelta a la señora, cada vez que lo dices, suena como si te estuvieras ahogando con algo. Kai tragó un poco de saliva y asintió. No era su culpa llamar dama a alguien y se sentía tan raro. Al recordar que todavía sostenía una bebida, Kai tomó un sorbo y una sensación refrescante inmediatamente se extendió por su garganta. Sabía a limón como sugería el olor, pero con toques de menta y otros sabores que no reconoció, tal vez regaliz. Lo mejor fue que hacía frío. Fue la primera bebida helada que tomó en verano en el Aides, lo que naturalmente la hizo 1000 veces mejor. No tuvo tiempo de apreciarlo completamente, porque Viria comenzó a interrogarlo como si leyera una lista de verificación. ¿Realmente no recibiste ninguna guía para obtener Mana Sans? Sí. ¿Naciste en el archipiélago de Bacuairé? Sí. ¿Alguien en tu familia posee talento mágico? No, al menos no es que lo sepa. ¿Naciste con una calificación roja de una estrella en tu carrera? Sí. ¿Eres un espía? No. ¿Tu estatus muestra que tu raza es algo aparte o además de la humana? No. ¿Recibiste alguna ayuda para alcanzar el rojo de 3 estrellas en tu carrera, como pociones alquímicas u oportunidades especiales de entrenamiento? ¿Cómo lo sabes? Solo responde la pregunta niño, podrás hacer tus preguntas más tarde. No, no recibí ninguna ayuda aparte de algunos consejos de mis padres sobre cómo adquirir algunas habilidades y entrenarlas. ¿Hasta dónde estás para alcanzar el avance de Orange? Era información muy personal, pero no parecía que no responder o mentir fuera una opción. Más o menos a la mitad, un poco menos. Viria sintió para sí misma, su rostro aún ilegible. Kai no había visto cuándo, pero en algún momento, había sacado un pequeño libro y estaba tomando notas con un bolígrafo dorado. Quizás en realidad estaba siguiendo una lista de verificación. Está bien, última pregunta. Esta también es la más importante, así que piénsalo bien antes de responder. Esto determinará si vale la pena dedicarle tiempo y decidirá su futuro. Como si no hubiera presión alguna. Kai pensó que había logrado calmarse, pero la ansiedad desgarradora volvió, estaba aterrorizado. Dime por qué te sientes tan asustado y ansioso, parece que tienes problemas para respirar. El primer instinto de Kai fue negarlo, pero se detuvo. Era mentira y tampoco parecía una buena respuesta. Es porque Un comentario sarcástico tampoco serviría. ¿Estaba buscando un poco de humildad? ¿Quería que él admitiera que todo ese lugar lo ponía ansioso y que ella lo aterrorizaba? Parecía la mejor respuesta que se le ocurrió. Un tonto que no admite lo que tiene delante no irá a ninguna parte. Y Kai se detuvo de nuevo. ¿Pero era lo más importante para un niño admitir que tenía miedo? Tal vez ella solo estaba jugando con él y todo esto fue en vano, pero él no podía actuar bajo esa suposición. Tenía que tomar esto en serio, esto podría decidir su futuro. ¿Qué podría determinar si valía la pena enseñarlo? ¿Tiene un poco de autoconciencia? Pensó que era una habilidad fundamental que cualquiera debería tener, pero le parecía una tontería considerarla más importante en un niño. Piensa Kai, si yo fuera una vieja bruja poderosa con cuerpo de modelo, ¿qué buscaría en un estudiante potencial para ver si valía la pena dedicarle tiempo a enseñarle? ¿El sabor de su sangre o la ternura de su carne? La broma alivió un poco su tensión, pero tenía que dar una respuesta. Ponte serio por un momento y concéntrate, no seas idiota. Kai pensó mucho, analizando metódicamente cualquier posibilidad que se le ocurriera y descartándolas una tras otra.
Excluyendo algunas respuestas de mierda, las cualidades más sensatas que se le ocurrieron fueron ser trabajador o tener talento. Pero, ¿cómo puede esa pregunta determinar cualquiera de ellas? A menos que lo haya visto de manera equivocada. Con una mirada, Kai supo que tenía la respuesta. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 13. Kai respiró hondo antes de hablar, la tensión aún no atormentaba. ¿Es así como se siente continuar con quien quiere ser millonario? ¿La respuesta a lo que me da miedo es maná? Las comisuras de la boca de Viria se alzaron ligeramente en lo que apenas podía considerarse una sonrisa. Eso depende. Explicar. Kai comenzó a continuar con sus especulaciones, todo quedó claro cuando usé Mana Sans. Después de unos buenos 5 minutos, Kai le había contado todas las hipótesis que se le ocurrían. Viria dejó el cuaderno en el que había estado garabateando y lo miró. Apuesto a que ella está disfrutando esto. Supongo que puedo considerar que es una respuesta bastante buena, aunque un poco confusa. Ahora déjame aclararte un poco las cosas, niña. Esta será tu primera lección, así que escucha con atención. No me repetiré. En primer lugar, debes entender cómo funciona la habilidad Mana Sans. Todo ser humano tiene el potencial de percibir maná, pero la mayoría de la gente nunca cultiva esa habilidad y algunos tienen más talento que otros. Para obtener la habilidad debes aprender a usar esa habilidad innata de manera consciente, como lo hiciste la primera vez que sentiste mana. La guía ayuda a guiarte y desarrollar esa habilidad natural a través de la habilidad. Cuando usas activamente la habilidad canaliza todo lo que has aprendido consciente e inconscientemente. Si no tuvieras Mana Sans, tendrías que concentrarte profundamente como la primera vez que percibiste mana para obtener algún resultado. Sin embargo, solo porque aprendes la habilidad, eso no significa que usarla activamente sea la única forma de percibir maná. No perdiste la capacidad de hacerlo de forma natural como la primera vez. Por el contrario, cuanto mayor sea el nivel de habilidad, más agudos serán tus sentidos de maná, lo que hará que la conciencia inconsciente del maná también sea más fácil. Viria hizo una pausa y Kaya sintió para mostrar que lo estaba siguiendo. Necesitaría tiempo para comprender todas las implicaciones, pero lo entendió. Como ya habrás notado, la concentración de maná alrededor de mi casa es mucho mayor de lo que estás acostumbrado. Tu cuerpo está abrumado por el maná en el aire. Se puede sentir como si el aire fuera casi sólido y difícil de respirar. Kaya sintió. Casi había quedado cegado cuando usó Mana Sans antes, como si el brillo del mundo se hubiera multiplicado por 10, pero todavía no era nada comparado con lo que vio cuando miró a Viria. La gente tenía una notable presencia de maná, pero estar a su lado era como mirar el sol. Inmediatamente sintió un dolor punzante en la cabeza y tuvo que desactivar la habilidad. Entonces, dado que tienes la habilidad Mana Sans, eres más sensible al maná de tu entorno incluso si no eres consciente de ello. Cuando la densidad de maná es extremadamente alta, la siguiente reacción natural es el miedo. Mientras estás frente a mí, tu subconsciente te dice que te alejes lo más posible. Por lo general, comprender cómo funciona esto ayuda a mitigar la reacción, al igual que la exposición repetida. Luego, Viria lo interrogó para asegurarse de que había escuchado y Kai respondió con éxito cada pregunta. Ella no pareció impresionada y procedió a poner a prueba su comprensión más a fondo, preguntándole cosas que no había explicado, pero que se podían deducir de sus palabras. Esto era un poco más difícil, pero la especulación y la deducción a partir de información limitada eran su pan de cada día. Finalmente obtuvo un pequeño asentimiento, pero nada más. Hija, ¿sabes por qué mi pregunta anterior era la más importante? Pensando en ello por un momento, Kai habló con confianza. Porque cuanto más alto sea mi nivel de Mana Sans, más sensible debería ser y más fácil sería notar y hacer la conexión. Entonces estabas probando qué tan buena es mi habilidad. Esa es parte de la razón, pero podría haberte preguntado directamente y de todos modos no importa realmente, dijo Viria, casualmente reduciendo a la mitad su ego. Recuerda siempre que el nivel de tus habilidades es importante, pero no lo es todo. De nada sirven si no sabes cómo utilizarlos correctamente. Las habilidades en tu estado son parte de ti en cada momento del día. Después de tener Mana Sans durante 4 años, esa habilidad debería ser parte de ti. Probablemente tu subconsciente te estuvo gritando que lo usaras todo el tiempo, debes poder escuchar. Para dar la respuesta correcta se necesita talento, buenos instintos o una mente aguda. Kai no estaba seguro de entender completamente lo que ella estaba diciendo, pero asintió como un buen estudiante de todos modos.
Ahora llamemos a tu madre para discutir qué hacer. Viria ya se había levantado cuando Kai reunió el coraje para hablar. Dijiste que podía hacerte algunas preguntas más tarde. Su voz era más chillona de lo que pretendía. Hizo una pausa como preguntándose si debería convertirlo en pollo por hablar. Kai comenzó a sudar de nuevo, luego volvió a sentarse con gracia. De hecho dije eso, vamos, pregunta. Sin perder un momento, él inmediatamente obedeció. ¿Por qué vives aquí? Fue extraño que eligiera un lugar tan remoto en un archipiélago ya remoto. Me gusta el clima tranquilo y tropical. Era un buen lugar para retirarse antes de que el gobernador empezara a hacer tonterías. Kai esperó a que ella continuara, pero no parecía que fuera a dar más detalles. ¿Cómo puedes aumentar la densidad de maná alrededor de tu casa? Es una matriz, podría explicártelo, pero no tienes el conocimiento para entenderlo. No había burla ni burla en su tono. Era una declaración práctica, por lo que Kai trató de no dejarse disuadir. ¿Tienes alguna habilidad para saber si alguien está mintiendo? No, pero puedo escuchar los latidos de tu corazón. Eso es muy inquietante. ¿Me habrías despedido si hubiera respondido mal a la última pregunta? No, a menos que tu respuesta haya sido particularmente estúpida. Tengo mucho tiempo libre y necesito un suministro fresco de sangre infantil para mis oscuros rituales. Su expresión debe haber parecido cómica, porque su fachada de piedra se desmoronó en una risa. Ten la seguridad, niña, solo estaba bromeando. Me has estado mirando como si estuviera a punto de comerte desde el momento en que me viste. Pensé que usaste la sangre para mantenerte tan joven. Rebatió Kai, intentando recuperar un poco de su dignidad. Viria sonrió, mostrando todos sus dientes. Normalmente prefiero usar sus almas atormentadas para eso, pero la próxima vez lo intentaré con sangre. Su sonrisa se convirtió en un gruñido que dejó al descubierto sus dientes de marfil, mientras su mano avanzaba como garras listas para agarrarlo. Kai saltó hacia atrás y se cayó de su silla. La risa de Viria sonó más fuerte que antes. Eres demasiado fácil, niña. Ahora vamos a ver a tu mamá. Ella se levantó y le pellizcó la mejilla. Kai no podía verlo, pero estaba seguro de que debía estar rojo como un tomate. Él la siguió a regañadientes, apenas evitando golpear cada paso con los pies. Nunca se sintió más como un niño que ahora. Siguiendo a Viria al interior del edificio principal, Kai casi no notó los hermosos interiores. Habían entrado en un gran salón con grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz natural. Una gran araña de cristal colgaba apagada sobre sus cabezas. El suelo estaba cubierto de baldosas pulidas de una cálida roca ocre y blanca, tan lisas que se podía ver tu reflejo. Pinturas de extrañas criaturas marinas y ciudades decoraban la sala, alternadas con curiosidades y artefactos colgados en las paredes o sentados en pequeños nichos. Con una mirada, Kai observó lo que parecía un cuerno de obsidiana que brillaba a la luz. Por un momento olvidó su orgullo herido y comenzó a admirarlo. Había docenas de objetos que exigían su atención justo en esta pared. Su mirada saltaba de un lado a otro del pasillo, no tenía suficientes ojos. En ese momento Alana lo llamó, estaba sentada en una mesa larga. Y Laiche también estaba allí ocupado escribiendo en algunos papeles. Caminó de mala gana hacia ella. La mesa era otra obra maestra, una madera lacada en gris claro con una textura hipnótica y 14 sillas a juego. Viria se sentó a la cabecera de la mesa y le preguntó a Ilaiche qué habían decidido. ¿Cómo le fue? Alana le susurró, Kai le dio un resumen editado, no había necesidad de contar cada detalle. Sabía que me haría sentir orgulloso, cariño. Su mamá lucía radiante. Ahora era su turno de preguntarle qué pasó. Ilaiche le había pedido que le contara cualquier cosa que pudiera encontrar en Greenside. Luego redactaron una lista de los bienes que deseaban adquirir. Alana sería responsable de encontrarlos, negociar los precios dentro del presupuesto otorgado y entregarlos a tiempo. Después de que ella le mostró la lista, Kai palideció, mamá, ¿cómo podrás transportar todos esos bienes tú sola? No te preocupes, Ilaiche me prestó una bolsa espacial. Cogió una bolsa marrón que estaba detrás de su silla. Parecía más bien un estuche con algunas correas de cuero, tan simple y sin pretensiones que él no lo había notado antes de que ella lo recogiera. Tu padre me había hablado de ellos, pero nunca antes había visto uno. Dijo que eran extremadamente caros. Su madre procedió a explicar cómo funcionaba. Era más o menos como se lo imaginaba. Por dentro era mucho más grande, pero sentirías aproximadamente un tercio del peso de lo que metías.
Como el primer objeto verdaderamente mágico que Kai pudo tocar, se sintió un poco decepcionante. Todavía le parecía un viejo cualquiera. En cambio, Alana parecía una niña mareada en la mañana de Navidad, sostenía la bolsa con más cuidado del que jamás había usado con él. Esperaron en silencio a que Viria y Ilaiche terminaran de hablar. Incluso si estuvieran a su lado, no podrían oír nada. Kai intentó estirar su mano para ver si había alguna barrera invisible bloqueando el sonido, pero su madre lo detuvo con una mirada severa. Unos minutos más tarde, Viria se volvió para dirigirse a ellos. Alana, deberías irte, todavía quedan algunas horas de luz y espero la entrega en una semana. Debo agradecerle ahora su amabilidad, Lady Deria. Alana inclinó la cabeza en señal de respeto. Se agradece tu gratitud, pero no debes malinterpretarlo. Seguiré considerando su empleo aparte de su solicitud de un maestro para su hijo. Puedes quedarte con lo que quede después de comprar los artículos de la lista. Espera, ¿eso significa que ella no me aceptará? El niño puede quedarse aquí por ahora. Le proporcionaré todo lo que pueda necesitar. Maldita sí. No estaba seguro si debería ser feliz o no. Había venido aquí sin esperar nada, ahora se quedaría con esta gente extraña en el futuro cercano. Ilaiche te mostrará la salida. Si encuentro que falta el niño, te lo llevarás contigo cuando regreses. Con eso, la conversación terminó. Alana se despidió de él, besándolo en la frente y haciéndole prometer que se comportaría lo mejor posible. Kai la miró mientras desaparecía lentamente entre los árboles. Bueno, si esto no funciona, solo tengo que aguantar hasta el final de la semana. Sígueme. Ese molesto mayordomo apareció a sus espaldas, haciéndolo saltar. La sonrisa en su rostro demostró que no había sido un accidente. No te preocupes, estoy seguro de que tu madre volverá. Esa bolsa espacial vale más de lo que ganará en toda su vida, pero estoy seguro de que volverá. Le sonrió fríamente. Mamá, ¿por qué me dejaste aquí? Ilaiche lo condujo fuera del edificio principal hacia un anexo lateral mucho más pequeño. Tal vez alguna vez había sido la habitación de los sirvientes, pero ahora no había nadie allí. Aparte de su vecino mucho más grande, parecía bastante modesto. Mientras te quedes con nosotros, vivirás aquí. El mayordomo le mostró la casa. Tenía 2 dormitorios 3 veces más grandes que la habitación que compartía con sus hermanas, una sala de estar aún más grande con una pequeña cocina en un rincón y, por último, pero definitivamente sin importancia, un baño con agua corriente. Cuando lo vio Kai casi lloró de alegría. No tenía idea de cómo lo hacían funcionar, pero lo único que importaba era que funcionara. Su estancia aquí de repente le pareció más atractiva. Con el movimiento de una palanca, el agua comenzó a salir de un tubo. No tenía calefacción, pero ya era un lujo extremo para él, incluso había una bañera. Ilaiche lo miró raro por todas sus travesuras, pero luego sacudió la cabeza y siguió adelante. Eso es todo. Elige una habitación y trata de no ensuciar. También debes asearte antes de acostarte, encontrarás jabón en el baño. Apestas. Kai estaba demasiado contento por tener agua corriente en su casa como para preocuparse por el comentario. Él asintió con la cabeza sonriendo. Un momento después el mayordomo se había ido. Kai no perdió el tiempo, se quitó la ropa y llenó la bañera. El agua estaba fría, pero él apenas se dio cuenta. Esto es un lujo extremo, suspiró. Frotándose el cuerpo con un trozo de jabón grueso se sintió como un rey. Una vez limpio se sintió mucho mejor, pero ahora tenía un problema, no había traído ropa extra. Solo tenía la ropa sucia que había usado en el camino hasta aquí. Dijo mucho sobre las grandes posibilidades que le dio a esta apuesta. Mirando por una ventana que tenía paneles de vidrio reales, Kai juzgó que todavía tenía algunas horas de luz. Rápidamente lavó su ropa y la colgó afuera para que se secara al sol. Mirando a su alrededor no vio a nadie, así que caminó desnudo por la orilla. Fue agradable caminar por una playa de arena real. No era tan hermoso como el de Vitesore, pero estaba muy cerca. La bahía no era muy grande, relativamente hablando, unos pocos kilómetros de largo como máximo. La mansión estaba en el extremo sur, por lo que caminó hacia el norte durante media hora antes de regresar. Su ropa estaba perfectamente seca cuando regresó y alguien incluso había dejado un plato de comida en la sala. Parecía que alguien recalentó algunas sobras y añadió un mango como postre. Kai se comió todo en minutos. Incluso había algunos trozos de carne que no eran pescado. Estaba todo delicioso.
Con la barriga llena, hizo una rápida sesión de meditación para calmar su mente. Después de llegar a Greenside, dejó de hacer meditación diaria, ahora era un buen momento para recuperar el hábito. No estaba lejos del nivel 50. Media hora más tarde ya estaba listo para acostarse. Mañana iba a ser un día interesante, aún era difícil saber si era agradable o terrible. Capítulo 14. A la mañana siguiente Kai se despertó con las primeras luces del amanecer. Dormía de maravilla, la cama parecía una nube y no tenía que compartirla con nadie más. Espero no quedarme malcriado, si me echan voy a extrañar esta cama. Estaba emocionado por lo que aprendería ese día. Nadie le dijo qué debía hacer ni a dónde debía ir, así que Kai se puso la única ropa que tenía y salió. El olor a sal y el sonido de las olas le dieron la bienvenida. Caminó la corta distancia que lo separaba de la playa de arena y se sentó a meditar de cara al sol naciente. Con una atmósfera tan perfecta sería un crimen no hacerlo. Kai cerró los ojos y se perdió en el rítmico romper de las olas. Debió haber pasado menos de una hora cuando algo oscureció el sol. Al abrir los ojos, notó que Ilaiche estaba parado frente a él. Sin decir nada, le arrojó un bulto. Kai se tomó un segundo para darse cuenta de que eran dos conjuntos de ropa. Póntelos, los tuyos se están cayendo a pedazos. Gracias. No iba a rechazar obsequios. No es nada, no podemos tener un niño desnudo corriendo por la propiedad cada vez que necesita lavar su ropa. Kai se sonrojó un poco, claro que lo habían visto. Caminó de regreso a su casa para cambiarse y mantener un poco de su dignidad. La ropa nueva era un sencillo par de pantalones beige y una camisa blanca. No eran nada especial, pero el material era diferente al típico lino barato al que estaba acostumbrado. Se sentían más suaves sobre su piel y se ajustaban perfectamente a su talla. ¿Tienes ropa de todas las tallas por ahí? No, hice algunos ajustes a un par viejo. Ilaiche lo miró como desafiándolo a decir algo. Es muy amable por tu parte. El mayordomo asintió con la cabeza y se volvió para mirar hacia otro lado. ¿Está avergonzado? Alguien no sabe recibir elogios. ¿Puedo usar eso? La sonrisa de Kai no duró mucho. Como dije, no es nada. Ahora empieza a correr. Kai tuvo un mal presentimiento. ¿Qué quieres decir? Tienes la habilidad de correr, ¿verdad? Corre hacia el borde norte de la bahía y luego regresa. Como es tu primer día, una vuelta será suficiente. Si haces trampa o te detienes, lo sabré. Kai pensó que estaba aquí para aprender sobre magia, pero quería causar una buena impresión y tenía la habilidad de correr. Con las primeras luces del día en el horizonte, Kai comenzó a correr. La bahía parecía engañosamente pequeña, pero no cuando había que recorrer sus 3 kilómetros de playa. Cuando llegó al extremo norte, ya estaba sudando a mares. Maldición. Corto. Piernas. Kai tuvo que hacer pausas para respirar entre cada palabra. Calculó mal y presionó demasiado al principio, lo que hizo que el camino de regreso fuera mucho más difícil, pero trató de mantener un trote lento. No dudaba que Ilaiche lo sabría si se detenía a descansar o caminaba. No había visto al extraño mayordomo mientras corría, pero tan pronto como regresó, se encontraba casualmente parado frente a él. ¡Qué alarde! Kai pensó que había causado una buena impresión. Corrió unos 5 kilómetros, ya que no empezó desde el extremo sur de la bahía, y lo completó en aproximadamente media hora. Al pasar la mayor parte del tiempo afuera, no estaba en mal estado, un poco delgado ya que la comida no era abundante. Ilaiche no le dio ninguna gratificación por sus esfuerzos. Puedes descansar 5 minutos y luego empezar a nadar. ¿Qué hacer y punto? Tienes habilidad para nadar, ¿no? Señaló a lo lejos, quédate cerca de la orilla y nada hasta ese marcador rojo. Puedes descansar 15 minutos cuando llegues y luego correr de regreso. Kai apostaría que el mayordomo estaba luchando por reprimir una sonrisa de satisfacción en su rostro. Se protegió los ojos del sol con una mano para buscar el marcador rojo a lo lejos, pero no pudo encontrar ni un punto rojo. Lo verás cuando te acerques, ahora ponte a nadar, se te acabaron los 5 minutos. Probablemente estaba a más de 1 kilómetro de distancia. Detuvo un comentario ingenioso en su garganta y trató de actuar con confianza y preguntó, ¿una vuelta? Sí. Ya estaba exhausto, pero estoicamente se quitó la ropa y saltó al agua sin quejarse. Después del calor de correr, el agua fría se sentía agradable alrededor de su cuerpo.
La distancia era más corta, pero nadar era mucho más difícil que correr. Esta vez se aseguró de controlar su ritmo. Iba a impresionarlo sin importar nada. Unos cientos de metros más tarde, su valiente fachada se estaba desmoronando. Cuando llegó a la mitad del camino, los músculos de sus brazos y piernas le ardían, pero no tanto como sus pulmones pedían oxígeno a gritos. Había disminuido la velocidad, cada remo y brazada eran como levantar su peso hacia una montaña. Las olas lo empujaban hacia adelante y hacia atrás, haciendo que nadar en línea recta fuera aún más difícil. Solo un poco más, espera un poco más. Sus ojos buscaban desesperadamente el marcador rojo en la orilla con una frecuencia cada vez mayor a medida que se cansaba más. El agua empezó a sentirse como un almíbar denso. Hacía tiempo que había dejado de intentar luchar contra las olas y había optado por cambiar de dirección cuando estaba demasiado desviado. Finalmente, vio un poste rojo plantado en la arena no muy lejos. Kai casi no podía sentir sus extremidades, pero las empujó un último tramo, deseando que este infierno terminara. A unos metros. Arrastró su cuerpo fuera del agua arrastrándose y quedó tendido en la arena. Se te acabaron los 15 minutos. La voz apática de Ilaiche dijo fríamente. Debió haber aparecido de nuevo, pero Kai no tenía la fuerza ni las ganas de girar la cabeza para mirar. No parecieron más que un par de minutos. Quería maldecirlo, pero no tenía fuerzas para pensar en nada ingenioso. En cambio, hizo una pregunta. ¿No se suponía que debía aprender sobre magia? El mayordomo no respondió de inmediato, considerando si debía permitir que este obvio intento tomara más tiempo. Lady Deria decidió darte una oportunidad. No me preguntes por qué, porque no puedo ver lo que ella vio en ti. Todo lo que te damos es un regalo. No podrías permitirte pagar su tiempo ni el mío si trabajaras toda tu vida. Si no puedes soportar ni siquiera esto, significa que no lo deseas lo suficiente. Así que todo es una prueba, dijo Kai. ¡Cuán original! Puedes verlo de esa manera, pero deberías preguntarte cómo vas a aprender sobre magia sin espacios de habilidad abiertos o la capacidad de descartar las habilidades que tienes. Puedes regresar cuando tengas 7 años o llegar a naranja y obtener más espacios de habilidad. Kai odiaba admitirlo, pero eso tenía mucho sentido. Nadar y correr eran, con diferencia, las habilidades más fáciles y fiables de entrenar. El camino más rápido a Orange. Ahora, si no te levantas y empiezas a correr, te saltarás el desayuno. Ante esas palabras, Kai solo pudo levantarse y empezar a correr. Debo aplaudir tu astucia. Puedes amenazarme y alentarme usando el desayuno. Iba a agregar esto a su libro. Después de una ducha rápida, se puso su segundo par de ropa y tomó un buen desayuno. Kai se masajeó la barriga llena con satisfacción, al menos no eran tacaños con la comida. Kai se masajeó la barriga llena con satisfacción, al menos no eran tacaños con la comida. Casi pudo olvidar los dolores de la carrera de regreso. Levántate, todavía es de mañana y tienes mucho que hacer. Elías le negó un momento más de paz. Kai dejó escapar un gemido mientras se levantaba. Si no sigues el ritmo, siempre puedes ir a casa con tu mamá cuando ella regrese. El hombre pálido se burló de él. Esa era la única motivación que Kai necesitaba para correr tras él. No iba a dejarle ganar. Sabía que estaba jugando con él, pero funcionó. Ilaiche caminó hacia el extremo sur de la propiedad. Todo este lado de la finca estaba cubierto por un enorme y exuberante jardín con un gran invernadero más arriba. Con una mirada, notó numerosas plantas que nunca antes había visto. Deseó poder verlo mejor, pero entraron en un edificio de 2 pisos del mismo estilo que el principal. Los 2 edificios parecían conectados, pero habían caminado por un paseo marítimo. ¿Qué esconden ahí dentro? ¿Secretos oscuros y un montón de oro? ¿Les preocupa que intente robar algo? ¿O estoy pensando demasiado y este era el camino más corto? Hay un 90% de posibilidades de que Ilaiche sea solo un idiota que no quiere mostrarme su interior. Esa es la posibilidad más probable. Tan pronto como entraron al edificio, un olor a plantas frescas y secas lo invadió. 2 paredes estaban cubiertas de arriba a abajo por un enorme mueble de madera con cientos de pequeños cajones cuadrados. Montones de plantas cosechadas llenaban la habitación en manojos organizados de todos los tamaños, muchos de ellos más grandes que él. Ni siquiera el techo se salvó con muchas hierbas y flores colgadas para secar. Ilaiche caminó directamente hacia la única otra puerta de la habitación, zigzagueando a través del laberinto de plantas con facilidad.
Kai no era tan elegante, pero ser más pequeño tenía sus ventajas. Después de que el mayordomo abrió la puerta, escuchó un lento zumbido proveniente del interior. Casi chocó contra la espalda de Ilaiche cuando se detuvo en el umbral. Teodora, te dije que iba a traer al niño aquí. Dijo con una nota de exasperación en su tono. Mirando detrás del hombre más grande, Kai vio algo que le recordó a la herbolaria del señor Luen Vitesore. Simplemente mucho más grande y con mucha más cristalería. Si en la otra habitación las plantas parecían desordenadas, aquí todo estaba ordenado y empaquetado en su propio armario o recipiente de cristal. Su atención fue captada por el gran escritorio del lado derecho. Albergaba una legión de extraños artilugios de vidrio y metal con propósitos desconocidos. Una mujer regordeta con el pelo rojo rizado recogido detrás de la cabeza corría entre un caldero hirviendo y lo que parecían 3 alambiques, haciendo malabarismos con una variedad de tubos de ensayo y hierbas. No seas un aguafiestas, Ilaiche. Este lote de Mudwort estaba perdiendo potencia y mis equináceas finalmente decidieron florecer esta mañana. Debí haber calculado mal la influencia del ciclo lunar en la densidad de maná. De todos modos, ya casi termino de preparar la cerveza. Se puso un delantal de cuero con manchas de colores y algunos parches corroídos. Se giró levantando un par de grandes gafas de sus ojos amarillos que resaltaban aún más en su piel oscura. Como te dije, estoy listo. Ella movió su mirada hacia él. Tú debes ser el niño, ¿cómo estás querida? Eli te está tratando bien. Díselo a la tía Dora. Cocino todos los platos en esta casa, nadie se dará cuenta si le pongo unas hojas de saselia en su té de la mañana. El mayordomo le lanzó una mirada asesina. Mi nombre es Ilaiche y me dijiste que había sido un accidente. Claro, fue Eli, pero ¿qué pasa la próxima vez? ¿Será un error o no? ¿Quién sabe? Dora se rió a carcajadas. Ahora puedes irte. Lo tengo todo bien controlado. En un instante, una serie de expresiones diferentes parpadearon en el rostro del hombre pálido, varias más que todas las que había mostrado desde que lo conoció. Al final, cerró la boca en una fina línea y se alejó. No hagas pucheros, Eli, arruina tu cara bonita. Esta noche cocinaré tu plato favorito. Dora dijo en voz alta después de que su figura desapareciera, luego se giró para susurrarle. No le hagas caso, está un poco de mal humor por la mañana. Aún puedo oírte. La voz de Ilaiche resonó desde lejos. Dora puso una expresión de grito y cerró la puerta detrás de él. Kai la miró asombrado con ojos estrellados. También debo aprender a hacer que se vuelva loco con unas pocas palabras. Entonces, ¿cómo te llamas, cariño? Le preguntó Dora. Kai. Justo en ese momento la sustancia pegajosa dentro del caldero comenzó a burbujear ruidosamente otra vez, derramando su contenido por todos lados. Supongo que esas lodos eran realmente un poco viejas. En un abrir y cerrar de ojos, ella estaba nuevamente ocupada. Un par de minutos más tarde levantó con orgullo un vaso lleno de un líquido del color del barro seco. Luego caminó hacia él y le ofreció el vaso. Encantado de conocerte, Kai. Ahora cierra la nariz y bebe esto, te hará bien. Kai, vacilante, tomó el vaso. ¿No estabas diciendo que la hierba de barro estaba vencida o algo así? No quería acercarse más a esa sustancia marrón. Qué pequeño tan atento eres. Es cierto, pero como mucho habrá perdido un poco de potencia. Simplemente significa que tendrás que beber más. Te ayudará a recuperarte de la sesión de entrenamiento de Ilaiche. Dora le sonrió alentadoramente. Kai respiró hondo y acercó el vaso a sus labios. Debería haber escuchado y cerrado la nariz. El olor del líquido casi le provocó náuseas. No intentarían matarlo de una manera tan complicada, ¿verdad? Sin pensar 2 veces si era una buena idea, Kai se tragó todo el vaso. El sabor no era tan malo como el olor, lo cual no decía mucho. No me siento diferente, comentó. Elegir un efecto rápido cuando no es necesario significa desperdiciar la efectividad de una poción. Es posible que sientas un ligero hormigueo en las extremidades, pero eso es perfectamente normal. Explicó Dora. Luego volvió a su mesa de trabajo, murmurando casi como una ocurrencia tardía. Solo si empiezas a sentir una picazón extraña en el pecho, deberías empezar a preocuparte y correr directamente hacia mí. Esa hierba de barro era de hecho un poco vieja. Antes de que Kai pudiera decir algo, Dora ya había tomado lo que necesitaba y salía por la puerta. Ven, tenemos mucho que hacer.
Durante el resto del día, Kai siguió a Teodora por el jardín mientras ella cosechaba, sembraba y replantaba todo tipo de plantas diferentes. Desde hongos y hierbas delicadas que no le llegaban a los tobillos hasta pequeños árboles y arbustos. Con un toque de su mano, una flor casi marchita cobraría nueva vida. En cuanto a su tarea, consistía principalmente en arrancar de raíz las malas hierbas infestadas y cavar hoyos, seguido de más corte de malas hierbas. Era un trabajo tedioso, pero le gustaba estar rodeado de plantas exóticas y nunca se aburriría con Dora cerca. La mujer era una charlatana total y hablaba mucho de cada planta. Ella le explicó las muchas formas de usar cada una de ellas, quien sabía que las campanillas azules tenían 17 usos diferentes, lo que no era nada comparado con los 37 de las raíces de cúrcuma. Pararon para almorzar y él la acompañó a la cocina. Dora nunca dejó de hablar, simplemente cambió el tema a la comida. Kai no se lo diría a nadie, pero podría ser mejor cocinera que Alana. Después de comer estaban de regreso en el jardín. Incluso si estaban trabajando a decenas de metros de distancia, su voz nunca se detuvo ni una sola vez. Tenía una cadencia agradable en sus palabras. Fue como escuchar un podcast mientras trabajaba. A media tarde, un nuevo pensamiento le vino a la mente. Estaba claro que a Teodora le encantaba hablar, pero dudaba que le estuviera dando un curso rápido de botánica solo por diversión. Por favor, dime que no espera que lo recuerde todo. Kai hizo todo lo posible por memorizar los hechos más interesantes, pero fue demasiado. Aproximadamente 3 horas antes del anochecer, Ilaiche reapareció y lo llevó a otra ronda de práctica a lo largo de la orilla. Fue tan agotador como por la mañana, pero el brebaje de Dora debió haber funcionado. Sus músculos habían recuperado algo de fuerza y pudo seguir adelante, más lentamente que esa mañana. A partir de entonces, comería todas sus comidas en la cocina de casa de Teodora. Era el mismo edificio al que fue esta mañana, pero su vivienda estaba en el lado opuesto, frente a la jungla en lugar del mar. Cuando ella empezó a interrogarlo sobre las plantas durante la cena, él habría gritado lo sabía, si no estuviera a punto de quedarse dormido en su plato. Respondió lo mejor que pudo. Dora siguió sonriendo alentadoramente, pero como él no respondía pregunta tras pregunta, la sonrisa se volvió más tensa. Sus pensamientos eran mucho más transparentes que los de los otros dos residentes. Debió haber mirado un poco hacia abajo porque ella agregó, eso estuvo bien para nuestro primer día, querida. Estoy seguro de que mañana lo harás aún mejor. Kaya sintió con la cabeza, casi demasiado cansado para sentirse molesto por eso. Casi. Su decepción lo afectó mucho más que los comentarios sarcásticos de Ilaiche. ¿No me esforcé lo suficiente? ¿No soy lo suficientemente inteligente? Esos fueron los pensamientos que lo acompañaron hasta la cama. Afortunadamente estaba tan cansado que se quedó dormido tan pronto como su cabeza chocó contra la suave almohada. Capítulo 15. Los días siguientes se repitieron de manera similar. Entrenaba sus habilidades de correr y nadar 2 veces, una por la mañana y otra por la noche. A veces la marea baja se llevaba el mar, pero Ilaiche no le dejaba faltar a una sesión, despertándolo antes del amanecer si era necesario. Se había esforzado como nunca antes, sin siquiera quejarse en voz alta. Solo unos pocos ojos le ponen los ojos en blanco a Ilaiche. Nunca se había mordido tanto la lengua. El resto del tiempo Kai ayudaba a Teodora a cuidar el jardín y la propiedad. Ella lo ahogó con conocimiento sobre botánica. Hizo todo lo posible por comprender y recordar, haciendo las preguntas adecuadas y repitiéndose lo que había aprendido para fijarlo en su mente. No había hablado con Vidia desde el primer día. A pesar de haberlo dado todo, no pudo evitar preguntarse si lo había hecho lo suficientemente bien. ¿Me van a echar? ¿Soy lo suficientemente bueno? Las expresiones de Ilaiche iban del frío al aburrimiento, era imposible saber lo que estaba pensando. Dora le había dicho que lo estaba haciendo bien y parecía estar pensando genuinamente en eso, pero él podría estar equivocado. Tal vez ella estaba tratando de ser amable. Estos fueron los días más agotadores y ocupados que Kai haya tenido en su vida. Estaba completamente agotado tanto física como mentalmente. Su alojamiento fue lo único destacado de sus días. Una buena cama y agua corriente, además de la mejor comida que jamás haya probado en esta vida. No estaba seguro de si esto era lo que quería. Todavía tenían que enseñarle algo útil, pero él quería tener la capacidad de elegir. Decidir volver a casa era una cosa y que te echaran era otra. Como convocado por sus pensamientos, la voz de Ilaiche sonó detrás de él, ven. Lady Viria quiere verte.
Darse la vuelta y encontrarlo allí parado ya no fue una sorpresa. Kay lo siguió en silencio con la mirada de un hombre, o en este caso un niño, caminando hacia su ejecución. Al entrar al edificio principal por segunda vez, Kay abrió mucho los ojos para mirar las fascinantes rarezas que adornaban la casa. El mayordomo no le dio tiempo. Ahora estaba seguro de que no era mayordomo, pero le gustaba llamarlo así de todos modos. Lo condujeron más allá del salón principal con la gran mesa de madera, a una habitación más acogedora, que era aún más grande que su casa en Greenside. Lady Vidia estaba sentada en un cómodo sillón junto a la ventana. Sobre sus rodillas, tenía un viejo tomo encuadernado en cuero cuyo título no podía leer. Estaba en un alfabeto diferente al que le habían enseñado. Kay se sentó en el sofá frente a ella, con una pequeña mesa de café entre ellos. Y la hiche ya se había esfumado. Después de una semana, Kay se acostumbró en gran medida a la diferente densidad de maná alrededor de la propiedad, pero todavía se sentía incómodo al estar frente a Vidia. Su subconsciente había dejado de gritarle que huyera, pero el nerviosismo no desapareció. Después de un par de minutos más, cerró su libro con un aplauso y lo dejó a un lado. Entonces, niña, ¿qué piensas de tu primera semana aquí? Sus ojos naranjas casi parecían brillar con la luz, haciéndolo sentir como si pudiera ver cualquier pensamiento que tuviera. ¿Qué quiere que diga? ¿Que no aprendí nada sobre magia? ¿Que fue un paseo por el parque? ¿Está intentando ponerme en apuros como la última vez para ver cómo reacciono? A Vidia no pareció importarle que se tomara su tiempo antes de responder, pero su mirada era desconcertante. Después de mucho debatir, Kay decidió ir directo al grano. ¿Era el mejor curso de acción? ¿Fue algún tipo de prueba? Supongo que se podría decir eso, pero también fue una lección importante que debías comprender. ¿Puedes decirme cuál? ¿Que hay que trabajar duro para lograr algo? Era la respuesta más obvia y un poco banal, pero no se le ocurrió nada mejor. El rostro de Vidia no dio ninguna pista sobre si esa era la respuesta correcta. Ese es exactamente el punto, pero no la respuesta correcta. ¿Y eso qué significa? Por suerte, ella no lo miró fijamente, esperando una respuesta que él no tenía. Vidia se acomodó en su asiento y se inclinó hacia adelante, atrayendo su atención hacia la mesa de café entre ellos. Un montón de guijarros, cada uno no más grande que la uña de su pulgar, descansaba sobre la superficie de madera. Kay estaba bastante seguro de que no habían estado allí hace un momento y los miró desconcertado. Deja de mirarlos como si estuvieran ocultando los secretos de las artes arcanas. Son guijarros comunes que recogí esta mañana en la playa. Kay se dejó caer en su asiento. No era culpa suya que nadie en esta casa pudiera actuar con normalidad. Ella era la que seguía haciendo que las cosas aparecieran y desaparecieran casualmente. Supongo que sabes leer y escribir, considerando el trabajo de tu padre y la forma en que miras cada libro que pasas. Kay asintió levemente, esperando que ella continuara. ¿Tus padres también te enseñaron matemáticas, niña? Ryan no le enseñó nada más que contar hasta 100, pero Kay probablemente sabía mucho más que él, así que asintió. Sí, sé cálculo básico. Bien, hará que la siguiente parte sea más fácil. Dime si hay algo que no entiendes. Sin más, los guijarros se dispusieron en líneas rectas en el lado izquierdo de la mesa. Un guijarro solitario se movió hacia la derecha. Esto representa el archipiélago de Bacuairé, todas las islas mayores y menores. Vidia comenzó a explicar. Luego, 150 guijarros más avanzaron en otro grupo. Esta es la extensión de las tierras de la República Merian en el continente. Kay sabía que el archipiélago no era mucho más que unas cuantas rocas en el mar, pero no era tan pequeño. La jungla Beerit por sí sola cubría un tercio de Yanun y era enorme. Nunca pensó que la República fuera tan grande. ¿Qué tamaño tiene exactamente el continente Talten? No pudo evitar preguntar. No tengo una mesa lo suficientemente grande en esta casa para representarlo correctamente usando guijarros. Esa será una lección para otro día. Kay miró tontamente los cientos de piedras que aún estaban a un lado. La mesa del vestíbulo era 10 veces mayor que la mesa de café. Mantente concentrado, niño, si ni siquiera entiendes la República Merian, no tiene sentido mirar más allá. Señaló hacia donde un pequeño guijarro miraba hacia 150. Esta es la diferencia en la masa terrestre, pero podría ser más útil comprender la diferencia en la población. Un ejército de guijarros se unió a las filas de la República Merian hasta que casi se duplicaron. En el archipiélago viven unas 200.000 personas, la República tiene más de 70 millones de ciudadanos.
Ella no esperaba que él entendiera esos números, por eso usó los guijarros como referencia. No era enorme en comparación con las cifras modernas de la Tierra, pero aquí no había agricultura industrial. Si retrocedemos en el tiempo, la población de la República Merian por sí sola era comparable a toda Europa en la Edad Media. Era un poco más de lo que Kay esperaba, pero podía entenderlo. Pero Viria aún no había terminado. Ahora, a pesar de que esas cifras te parecen muy grandes, no debes pensar que la República Merian es un reino muy importante o poblado. La única razón por la que decidieron anexar el archipiélago de Bacuairé fue una débil demostración de fuerza para mejorar su posición. Quieren ser reconocidos como un país establecido, a pesar de haber sido fundado hace solo 1500 años. Esperan que los países vecinos duden en atacarlos directamente si actúan con fuerza. Jajajaja, hace solo 1500 años. Sabía que los lapsos de tiempo se consideraban de manera diferente, pero sonaba tan ridículo que soltó una risita y luego inmediatamente se arrepintió. Viria parecía muy seria, no parecía que estuviera bromeando en absoluto. La mente de Kay estaba llena de preguntas. Viria confundió su expresión pensativa con confusión y trató de hacer las cosas más fáciles de entender. No tienes que preocuparte por ninguna otra nación, solo ten en cuenta que la República está al final del grupo. Incluso entonces, en el continente, el 50% de la gente en sus tierras nace con un grado racias rojo 2 estrellas, del 10% al 12% con rojo 3 estrellas y alrededor del 1% con naranja 1 estrella o superior. ¿Sabes qué es el 1% de 70 millones, niña? Él respondió en un susurro, son 700.000. Si Viria se sorprendió de que hubiera respondido, no lo dejó ver, eso es correcto. Hay casi 1 millón de personas que al nacer tienen un grado racial superior al suyo ahora. Y la mayoría de ellos habrán estado rodeados de profesores y tutores desde que estaban en la cuna. No era una verdad fácil de digerir. Era como si hubiera escalado una montaña desde el día en que nació, para luego descubrir que algunas personas habían viajado en helicóptero hasta la cima. Podía verlos mientras pasaban volando con aire de suficiencia, mientras que él solo podía seguir subiendo con sus propias piernas. Kay sabía desde hacía mucho tiempo que algunas personas nacían con más suerte, pero una cosa era una idea vaga y otra eran los números concretos. Se sintió reconfortado porque tenía sus ventajas. Puede que no los venciera a todos, pero estaba bien. Había trabajado duro desde el día en que nació, eso tenía que contar para algo. Ningún otro niño podría vencerlo en eso. Después de darle unos segundos para procesar, Viria lo sacó de sus pensamientos y continuó hablando. Una calificación más alta significa estadísticas más altas. Tus músculos se vuelven más fuertes y precisos, tu mente más rápida y tus sentidos más agudos. Naturalmente, facilita el aprendizaje y el progreso de habilidades. No solo eso, con estadísticas más altas, cada acción que realizas es generalmente mejor, lo que aumenta la experiencia de vida de las actividades cotidianas. Es cierto que el impulso que otorgan las subvenciones de grado Orange no es enorme y ambos efectos son menores. Especialmente si se compara con lo que se obtiene después de aprender una profesión. Pero cada poquito suma. Desde el día en que nacieron, obtienen una pequeña ventaja cada día. Esto es válido para el 1%, pero también para alrededor de 8 millones de niños con una calificación roja 3 estrellas. Puede que no sean tan afortunados como el 1%, pero entre tantos abundan el gran talento y el genio. Cayó otra de sus certezas. Kay siempre se sintió seguro de que la experiencia de vida que obtuvo era superior a la de sus compañeros. Incluso si algunas personas nacieran con más suerte, él estaba mejorando más rápido, o eso creía. ¿Para qué trabajé? A pesar de intentar mejorar mi estatus desde que nací, muchos recién nacidos son simplemente mejores que yo. Había aceptado que no era el héroe de la historia, pero no había pensado que habría literalmente millones de personas que lo derrotarían. Con la misma inexorable perseverancia, Viria puso el último clavo en el ataúd. Por último, recuerda que en Orange tienes 14 espacios de habilidad. El 1% las tuvo desde el nacimiento y puedes estar seguro de que sus padres prepararon una lista de habilidades para enseñarles mientras están en el útero. Kay se hundió en su asiento, sin estar seguro de cómo responder. Todos los logros de los que se había sentido tan orgulloso no tenían sentido. ¿Puedes decirme la lección que estaba tratando de enseñarte ahora, niña? La voz de Viria carecía de su tono habitual, supuso que eso era lo más cerca que estaría de suavizar su tono. Kay vaciló, su acto de confianza se perdió hace mucho tiempo, no importa lo duro que trabaje, algunas brechas no se pueden cerrar.
Viria de repente pareció elevarse sobre él a pesar de no haberse movido. ¿Qué clase de lección idiota sería esa? Él saltó en su asiento, sorprendido por el fuego en su voz. Si pensara que estabas indefenso, te habría dado un par de consejos y te habría enviado a tu manera. Viria se inclinó hacia adelante, clavándolo con su mirada, sus ojos como llamas, mientras una presión casi física lo empujaba. Escúchame con atención, Kai. Probablemente seas uno de los niños más talentosos de todo el archipiélago. Ahora necesitas tomar una decisión importante. ¿Cómo deseas que sea tu futuro? Si decides marcharte, podrás tener un futuro brillante en estas islas sin mucho esfuerzo. Pero si deseas ir más allá y competir con personas que nacen con muchas ventajas sobre ti, entonces el esfuerzo que pongas esta semana será nada. Tu camino nunca será fácil, necesitarás trabajar el triple que ellos y tendrás que hacerlo todos los días de tu vida. Esa es la lección que estaba tratando de enseñarte. Viria relajó su postura y su tono, pero sus palabras aún tenían peso. Te puse a prueba la semana pasada para ver si tenías la voluntad necesaria para tomar en consideración esta elección. Todavía es demasiado pronto para decirlo con seguridad, pero veo una brasa en ti, Kai. Si crecerá o se extinguirá, todavía no lo sé. Se reclinó en su sillón y Kai soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Eres demasiado joven para entender las implicaciones, pero eres el único que puede tomar esta decisión. No estaba planeando aceptar un nuevo estudiante, pero te daré una oportunidad si estás dispuesto a llegar hasta el final. Ahora vete, niña. Tu madre llegará pronto. Puedes discutir esto con ella, nadie escuchará tu conversación. Si eliges la primera opción, podrás volver con ella. Te daré suficientes monedas para comprar una casa para tu familia donde quieras en el archipiélago. Y encontrar otro maestro. Pero si decides quedarte, no aceptaré nada menos que tu límite máximo todos los días. Pensarás en la semana pasada como en unas vacaciones relajantes. Con la cabeza llena de más pensamientos de los que razonablemente podía contener, Kai se levantó y siguió a Ilaiche de regreso a sus habitaciones. Sus ojos no se desviaron hacia las misteriosas reliquias en las paredes al salir. Viria reveló una docena de datos que podrían haberlo mantenido ocupado durante semanas especulando, pero su mente ignoró todo eso por ahora. Le acababan de decir explícitamente que tenía que tomar la decisión más importante de su vida. No se dio cuenta de que se había sentado junto al mar como lo hacía todas las mañanas en meditación, sus pensamientos eran todo lo que había. El primer instinto fue aprovechar la oportunidad, pero no se trataba simplemente de él aprovechándose de la oportunidad y esperando a ver a dónde iba. Ya no habría más ocio ni tiempo en familia, dedicaba cada hora libre de su futuro previsible a esto. Decir que sí fue fácil, pero no tanto asumir las consecuencias de esa elección. Todos querían ser el héroe firme, que luchó contra las peores probabilidades y aún así triunfó, pero Kai sabía que él no era esa persona. Esa persona era un mito. ¿Pero podría convertirme en eso? Kai pensó que había trabajado duro desde que reencarnó, Viria le mostró que no había sido nada. ¿Qué pasaría si hiciera lo mejor que pudiera y todavía no fuera suficiente? ¿Soy lo suficientemente bueno? Esa era la pregunta que siempre se hacía en secreto, últimamente más de lo habitual. Le gustaba bromear acerca de ser un genio, pero ¿era realmente tan brillante? Por otro lado, le ofrecieron suficiente dinero para ayudar a su familia y conseguir un maestro. Puede que no se convierta en alguien fuera de este archipiélago, pero ¿fue tan malo? Vivía en un paraíso tropical por el bien de los espíritus. Quizás no en Greenside, pero siempre podemos mudarnos a otro lugar. Podría ayudar a su familia y disfrutar de la vida. Quizás nunca cambie el mundo, pero aún podría marcar la diferencia. Le daría el poder y la seguridad que deseaba, aunque solo fuera en las islas. Si decidía arriesgarse y no cumplía con los estándares de Viria, ella lo despediría y se quedaría sin nada. Kai no había notado que alguien lo llamaba hasta que Alana le tocó el hombro. ¿Ya te has olvidado de tu madre?, dijo Alana con falsa ira, antes de mirarlo preocupada. ¿Está todo bien, cariño? Si te han tratado mal me lo puedes decir, nadie puede maltratar a mi pequeño, iré a hacerlos entrar en razón. Kai se sintió sonreír y fue a abrazarla con fuerza, olvidándose de sus preocupaciones por unos preciosos segundos. Luego comenzó a explicar la situación. Ambos caminaron por la playa bajo el sol del mediodía, escuchando las olas rompiendo en la orilla. Ordenando sus pensamientos, Kai comenzó a hablar, lentamente al principio y luego tan rápido que Alana tuvo que detenerlo para entender su discurso. Explicó su dilema actual sin omitir un solo detalle.
Todos los pros y contras que se le ocurrieron, todos los escenarios que pudo imaginar. Su madre escuchó sin interrumpir. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó finalmente Kai. Alana permaneció en silencio por un momento, mirando al océano. El sol ahora estaba mucho más bajo detrás de ellos. Luego se volvió para mirarlo, pareciendo un poco triste. Kai, sabía que eras maduro para tu edad, pero nunca me di cuenta de cuánto. Tal vez si no te hubiera dejado pasar por tantas cosas, no te habrías visto obligado a crecer tan rápido. Estaba a punto de discutir, pero ella gentilmente lo hizo callar. Sé que no fue mi culpa, pero era mi deber protegerte y debería haber hecho un mejor trabajo. Mamá, puedo cuidarme sola. Kai. Esta vez fue él quien interrumpió. No es lo que piensas, mamá. Incluso si Virian no cumplió su palabra, estaban tan lejos de la mansión que nadie más podía oírlos. No es que él pensara que ella estaba mintiendo, no tenía necesidad de eso con alguien como él. No lo había planeado, pero en ese momento Kai sabía que tenía que confesar si no quería construir su relación sobre un montón de mentiras. Dudó por un segundo, tratando de reunir el coraje para decir la verdad. Era como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. Quiero hacer esto. Kai respiró hondo y habló sin parar. Cuando nací, tenía recuerdos de una vida anterior. Una vida anterior en un mundo muy diferente sin maná ni ningún tipo de magia. Se había quitado un gran peso de encima y podía respirar mejor. Kai se volvió para mirar a Alana. Estaba pálida y su rostro era una máscara de sorpresa y confusión. Era todo lo que temía ver. Los ojos cálidos y tiernos de su madre ahora mostraban duda, su duda hacia él, hacia su propio hijo. Duró solo unos momentos, pero no pudo ocultarlo, a pesar de sus mejores intentos. ¿Qué, tú? Ella trató de decir algo, pero pronto se quedó en silencio, al igual que todo a su alrededor. Todos los sonidos fueron ahogados por los latidos de su propio corazón. Kai podía sentir el pulso en sus oídos y lo ensordeció. El sudor frío corrió por la espalda de Kai a pesar del calor, un miedo desgarrador se apoderó de él. El silencio se prolongó durante momentos interminables. ¿Cometí el mayor error de mi vida? Mamá, todavía estoy M. Alana lo abrazó y algunas lágrimas corrieron por sus ojos. Por supuesto que lo eres, siempre supe que eras especial. No estoy seguro de entenderlo todo, pero siempre serás mi hijo. Kai sintió que sus ojos se humedecían. Unos segundos después estaba sollozando como un niño en brazos de su madre. Le hubiera gustado decir que logró calmarse rápidamente, pero cuando dejó el abrazo de su madre, el sol estaba un poco más bajo. Entonces, ¿cómo fue tu otra vida? ¿Fue feliz?, le preguntó Alana. Pensándolo un poco, Kai no sabía por dónde empezar, pero si tuviera que describir su vida en una frase. Estuve enfermo la mayor parte de mi vida y luego morí joven. Oh, cariño. Lo siento mucho, tú. No es tan malo como parece, mamá, tuve una vida linda. Ese mundo era muy diferente a este. Intentó explicar algunas cosas, pero cada hecho necesitaba 10 hechos más para entenderse. Había tantas cosas que quería decir, había esperado tanto para hablar con alguien sobre esto. Pero el sol se acercaba cada vez más al horizonte y todavía no habían tomado una decisión. Ahora que ella sabía la verdad, tendría tiempo de decir todo lo que quisiera, pero no ahora. Kai, a regañadientes, volvió a cambiar el tema a su dilema actual. Tenía que tomar una decisión. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.